Bienvenida, bienvenido a esta exploración detallada. Hoy, nos vamos a enfocar en un material que es clave, ¿no? El Manual de Riesgos Individuales del Seguro de Personas. Es del grupo financiero Inbursa. Exacto. La idea es desglosar este documento, que la verdad es bastante denso, para que sea más fácil estudiarlo, comprenderlo bien. Sí, sí. Es una guía fundamental, yo creo, para quien busque entender a fondo las bases legales, las bases técnicas de estos seguros aquí en México. Totalmente. Y es que este manual es una pieza muy importante porque cubre las operaciones esenciales. Vida individual por un lado y accidentes y enfermedades por el otro. Que incluye varias cosas, ¿no? Claro, ahí dentro está accidentes personales, gastos médicos mayores y también salud. Entonces, pues, vamos a revisar los conceptos, las bases técnicas, los tipos de pólizas, las condiciones generales que rigen estos seguros. Siempre apegados al manual, ¿verdad? Siempre, siempre apegados a lo que marca la ley y las prácticas estándar del sector, tal como lo presenta el documento. Va a ser un análisis, digamos, serio, formal, pensado para clarificar bien cada componente. Como una guía de estudio prácticamente. Entendido. Perfecto. Entonces, nuestra labor hoy es extraer esa información crucial del manual, presentarla de forma ordenada, clara. Exacto. Podemos verlo como una sesión concentrada de estudio, ¿no? Me parece bien. ¿Qué te parece si arrancamos con la primera gran área, la operación de vida? Va, empecemos por ahí. La unidad 1 del manual, entonces, se dedica completita a la operación de vida. ¿Cuál dirías tú que es la finalidad principal de estos seguros según lo que dice el documento? Pues mira, su propósito central es bastante claro, ¿eh? Buscan garantizar una suma de dinero para amortiguar el golpe económico que puede significar un fallecimiento o una invalidez o incluso, bueno, la llegada a la vejez. Ok. Y técnicamente todo esto se sostiene sobre el cálculo de probabilidades. El manual menciona conceptos básicos, por ejemplo, la frecuencia, o sea, qué tan seguido ocurre un riesgo. Ajá. La severidad, cuánto cuesta, digamos, el siniestro cuando ocurre. La probabilidad, la chance de que pase. La estadística, que es cómo manejamos los datos. Y la famosa ley de los grandes números. Que ese es clave, ¿no? Sí, que básicamente dice que mientras más grande sea el grupo que estudiamos, pues más precisas van a ser nuestras predicciones. Y dentro de esas herramientas técnicas, la tabla de mortalidad es fundamental, ¿cierto? ¿Qué nos dice el manual sobre ella? Sí, es una herramienta estadística clave, clave. Mide el riesgo de fallecer a cada edad, basándose en datos históricos en la experiencia pasada. Ok. Nos dice, de un grupo grande de personas de cierta edad, ¿cuántas se espera que fallezcan en el siguiente año? Y de ahí, pues de ahí sacamos la probabilidad de fallecimiento. Que es la base para el costo del seguro. Exacto, es la base para calcular lo que cuesta el seguro, la llamada prima pura de riesgo. Y como es lógico, ¿no? A mayor edad, pues mayor es esta probabilidad. Estas tablas normalmente van desde los 12 hasta los 99 años. Hablemos justo de eso, de la prima. El manual la define simple, el pago a la aseguradora. Pero, no hay un solo tipo, ¿verdad? Hay varias modalidades. Correcto. El manual desglosa varios tipos y sí es importante entender la diferencia. La más básica es la prima pura de riesgo. Ok. Es, vamos a decir, el costo crudo de la probabilidad de morir a una edad específica, pero expresado en dinero. No incluye nada más. A veces le dicen costo por fallecimiento o prima neta. El costo mínimo, digamos. Ándale, el costo mínimo. Luego está la prima de tarifa, que ya es más completa. Esta toma esa prima pura de riesgo y le suma los gastos de la compañía. ¿Cómo cuáles? Pues gastos de administración, comisiones de agentes, publicidad, a veces exámenes médicos, todo eso. Y claro, la utilidad que la aseguradora espera obtener. Entiendo. Entonces esa ya considera los costos operativos de la aseguradora. Exacto. Y luego, bueno, tenemos formas de pagar esa prima a lo largo del tiempo. Está la prima natural ascendente. Esa sube. Sí, esa sube cada año, conforme aumenta la edad y por lo tanto el riesgo. Un ejemplo típico es el seguro temporal a un año que se renueva. Ok. En contraste, tienes la prima neta nivelada. Esta calcula un promedio de todas las primas puras de riesgo durante la vigencia del seguro y la mantiene constante. Ah, esa no sube. No sube. La ventaja es que no aumenta con la edad ni si te enfermas. Pero, pues implica pagar un poquito más al principio, ¿no? Para compensar. Claro, se promedia. Exacto. Finalmente, la prima total es lo que realmente paga el cliente. Incluye todo.
la prima de tarifa del plan principal, los costos de beneficios adicionales si los contrató, el componente de ahorro se aplica y cargos fijos como el famoso derecho de póliza. Ya, el paquete completo. El paquete completo. Y bueno, también existen la prima única, que es un solo pago para toda la vigencia, y la prima decreciente, que se usa cuando el riesgo baja con el tiempo, como en un seguro ligado a una hipoteca, por ejemplo. Entendido. El manual también habla de ajustes a esa prima. Extraprimas, descuentos y recargos. ¿Qué es lo esencial aquí? Sí, son ajustes basados en el riesgo individual de cada persona. Las extraprimas son cargos adicionales a riesgos que son mayores a lo normal. Por ejemplo, Pueden ser por la ocupación, ¿no? Trabajos peligrosos o practicar deportes de alto riesgo. O también por lo que llaman riesgo subnormal, que son condiciones de salud preexistentes, edad avanzada, cosas así. ok. Y un punto importante, las extraprimas por salud usualmente no se quitan aunque la condición mejore. Ah, mira. ¿Y los descuentos? Los descuentos son lo contrario. Premian factores que bajan el riesgo, como no fumar, ser mujer, por la mayor esperanza de vida que estadísticamente tenemos, o estar en excelente forma física. A veces, lo que hacen es calcularte la prima como si tuvieras menos edad. Te bajan la edad actuarial, digamos. Exacto. Y les fricardos, bueno, esos suelen ser por pagar la prima en partes, o sea, fraccionado. ¿Por qué? Porque genera más administración para la compañía y además le resta rendimiento al dinero que reciben. Y también hay un recargo fijo por la simple emisión de la póliza, un costo administrativo. Entendido. Oye, un concepto que siempre surge en seguros de vida es la reserva matemática. ¿Cómo la explica el manual? Uy, ese es fundamental, ¿eh? Sobre todo cuando hablamos de la prima nivelada. Como al principio estás pagando un poco más que el costo real de tu riesgo de muerte para esa edad. Ajá. Ese extra, más los intereses que genera cuando la aseguradora lo invierte, forma la reserva matemática. Ok. El punto clave que subraya el manual es que esta reserva pertenece al asegurado y solo, ojo, solo existe en seguros de vida. Solo en vida. Solo en vida. Su función es permitirle a la aseguradora cumplir sus promesas a futuro cuando el costo de mortalidad ya a edades avanzadas sea mayor que esa prima nivelada que sigue pagando el asegurado. Es como una cuenta de ahorro forzosa dentro de la póliza. Ya veo. Y esa reserva entonces da pie a los llamados valores garantizados, ¿correcto? Exactamente. Son los derechos que adquiere el asegurado sobre esa reserva que ha acumulado. Normalmente, están disponibles después de pagar primas por 3 años seguidos. 3 años. ¿Sí? Salvo en seguros temporales muy cortos, menores a 10 años. ¿Cuánto valen? Pues depende del plan, la edad y cuántos años se ha pagado. Y se dividen en 2 tipos de prestaciones según el manual. A ver. Primero, las prestaciones en efectivo. Ahí está el rescate, que es básicamente cancelar el seguro y llevarte el dinero acumulado en la reserva. Ok, cancelas y te llevas la lana. Ándale. Luego está el préstamo ordinario, donde pides prestado usando como garantía ese valor de rescate, pero la póliza sigue activa. Claro, pagas intereses. Ujú. Y el préstamo automático, que es cuando, si dejas de pagar tu prima, la aseguradora usa la reserva para cubrir esas primas vencidas hasta que se agote. Ah, para que no se cancele de inmediato. Exacto. Y segundo, tienes las prestaciones en seguro. Ahí está el seguro saldado. Dejas de pagar primas, pero mantienes protección por el plazo original del contrato, aunque por menos dinero. O sea, la suma asegurada se reduce. Ok. O la otra opción es el seguro prorrogado. Dejas de pagar, mantienes la suma asegurada original que tenías, pero la protección dura menos tiempo. Se acorta el plazo. Se acorta el plazo. Y en estos 2 últimos casos, en saldado y prorrogado, se cancelan los beneficios adicionales que tuvieras contratados. Eso se pierden. Bien, eso cubre la parte financiera, digamos. Ahora, las condiciones generales, la famosa letra pequeña. El manual dice que el contrato debe ser por escrito, sí, pero ¿qué otros puntos son vitales de conocer? Sí, aquí hay varios aspectos cruciales que el manual detalla y que, bueno, es importante tener presente siempre. A ver, cuéntanos. Mira, el pago de primas siempre es por adelantado y hay un periodo de gracia, usualmente de 30 días, si se te pasa la fecha de pago. Ok, 30 días. La vigencia. Ojo, no empieza necesariamente cuando te entregan la póliza o cuando pagas. Empieza cuando te enteras que la aseguradora aceptó tu solicitud. Formalmente, la cobertura inicia a las 12 horas del día que se pactó. Eso es importante. Sí. Luego, la apreciación del riesgo.
Es tu obligación como solicitante declarar por escrito todos los hechos importantes para que la aseguradora valore bien el riesgo. ¿Y si no lo haces? Pues si omites algo o declaras cosas inexactas, omisiones o inexactas declaraciones, la aseguradora tiene derecho a rescindir el contrato dentro de los 30 días siguientes a que se enteró. Hay excepciones, claro, si ellos provocaron la omisión o ya sabían, etc. Ya. Relacionado con esto está la disputabilidad. Durante los primeros 2 años desde que contratas, la póliza es disputable. O sea, la aseguradora puede cancelarla por esas omisiones o inexactitudes. ¿Y después de los 2 años? Después de 2 años, se vuelve indisputable, al menos para el plan básico de vida. Ya no te la pueden cancelar por eso que no declaraste originalmente. Entendido. Luego, si la póliza se canceló porque dejaste de pagar, existe la opción de rehabilitación. Tienes que pagarlo atrasado más intereses y a veces te piden nuevas pruebas de que sigue siendo asegurable. Ok. El suicidio solo se cubre si ocurre después de 2 años de haber contratado el seguro. Si es antes, la aseguradora solo devuelve la reserva matemática acumulada. ¿2 años también para suicidio? Sí. Un punto interesante. Para el plan básico de vida, generalmente no importan los cambios de residencia u ocupación, salvo que te dediques a actividades ilegales, claro. Ah, mira. Pero ojo, si cambias a una ocupación más riesgosa, sí debes avisar, dice el manual, en 24 horas, porque eso sí afecta a los beneficios adicionales, como invalidez o muerte accidental. ¿Y qué pasa si avisas? Pues te pueden ajustar la prima de esos beneficios o la suma asegurada. Y si no avisas, la aseguradora puede quedar liberada de pagar esos beneficios adicionales. Ok, importante avisar. Sí, también puedes cambiar de plan a uno que genere una reserva mayor, pagando la diferencia de primas acumulada. Se conserva tu edad y fecha de inicio original. Bien. Los beneficiarios. Los designas libremente y los puedes cambiar cuando quieras por escrito, salvo que nombres a uno irrevocable. Ahí sí necesitas su permiso para cambiarlo. Hay reglas claras para herederos, si el beneficiario muere antes, qué pasa si no designas a nadie, cómo se maneja con menores de edad. Y un dato, la póliza es inembargable si los beneficiarios son tu cónyuge, tus hijos o si son irrevocables. Eso es bueno saberlo. Sí, el seguro para menores de 12 años es nulo, salvo algunas excepciones muy específicas. A los 12 años, el menor ya debe dar su consentimiento por escrito. Ok. Y la prescripción, o sea, ¿cuánto tiempo tienes para reclamar? Son 5 años para la cobertura de fallecimiento y 2 años para las demás coberturas, como invalidez o valores garantizados. Se cuenta desde que ocurre el evento o desde que te enteras que tienes derecho a reclamar. 5 y 2 años. Exacto. Y, finalmente, si resulta que declaraste mal tu edad, pero sigues estando dentro de los límites de edad que acepta la compañía, no se anula el contrato, sino que se ajusta la suma asegurada o la prima a la edad correcta. Muy claro todo eso. Son muchas reglas importantes. Ahora, sobre los tipos de planes que cubren. Decíamos, fallecimiento y supervivencia. ¿Cuáles son los básicos que describe el manual? Pues los clasifica principalmente en 3 categorías. El temporal. El más sencillo, ¿no? Sí, el más básico. Cubre el fallecimiento solo se ocurre durante el plazo que contrataste. Puede ser 1, 5, 10, 20 años o hasta cierta edad. Si sobrevives a ese plazo, el contrato termina y ya no hay cobertura. ¿Y la prima? La prima es la más baja de todos los planes, porque solo cubre riesgo puro por un tiempo. Generalmente no acumula reserva matemática o si lo hace es muy poquita, así que no suele tener valores garantizados. Ok. Puede ser temporal nivelado. La suma asegurada es la misma todo el plazo. Temporal creciente. La prima sube cada año o cada cierto periodo, como el de un año renovable. O temporal decreciente. La suma asegurada va bajando con el tiempo, ideal para cubrir deudas como una hipoteca. Entiendo. El segundo tipo, El vida entera o vitalicio. Este, como su nombre indica, cubre el fallecimiento sin importar cuándo ocurra. Mientras pagues tus primas, claro. ¿hasta qué edad? Técnicamente hasta los 99 años según las tablas de mortalidad. Si llegas vivo a esa edad, la aseguradora te paga la suma asegurada como dote o supervivencia. Este plan sí genera una reserva matemática importante y por lo tanto tiene valores garantizados. Ok. Y hay modalidades. El ordinario de vida o vida entera donde pagas primas toda la vida. El vida pagos limitados donde pagas primas solo por un número definido de años, 10, 20 hasta edad 65, pero quedas cubierto de por vida. Y la prima única, un solo pago fuerte al inicio y listo. Ya. ¿Y el tercero? El dotal. Esta es una combinación interesante porque cubre tanto la supervivencia como el fallecimiento. ¿Cómo funciona eso?
Hay dos tipos principales. El total puro, que paga la suma asegurada solo si el asegurado sobrevive al final del plazo contratado. Es típico para planes educativos, por ejemplo. Si fallece antes, no se paga nada o solo devuelven primas. Ok. Y el total mixto, que es el más común. Este paga la suma asegurada tanto si el asegurado fallece durante el plazo como si llega vivo al final del plazo. Cubre ambos eventos. Ah, ese es muy completo entonces. Sí, combina protección y ahorro de forma muy clara. El manual también menciona planes no tradicionales o flexibles. El ejemplo principal es el Vida Universal. Sí, el video universal es el ejemplo clave que da el manual. La idea es que combina protección por muerte con un componente de inversión o ahorro. ¿Y qué tiene de flexible? Pues su principal atractivo es la flexibilidad. Puedes variar tus pagos de primas, dentro de ciertos límites, claro, puedes aportar más para que crezca el fondo de inversión y también puedes hacer retiros parciales de ese fondo acumulado si lo necesitas. Tiene una prima mínima que cubre el costo del seguro, el riesgo, y todo lo que pagues de más se va al fondo de inversión. Y hay dos opciones básicas de cómo se paga el beneficio por muerte. ¿Cuáles son? La opción 1, beneficio nivelado, donde la indemnización total es fija, parecido al total mixto. La suma asegurada incluye el fondo. Y la opción 2, beneficio creciente, donde te pagan la suma asegurada fija que contrataste más lo que se haya acumulado en tu fondo de ahorro. O sea, el beneficio total va creciendo. Interesante esa flexibilidad. Oye, ¿y qué hay de la deducibilidad fiscal? Es un tema que siempre interesa. Sí, claro. El manual toca este punto, citando algunos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como el 93, 133, 151. ¿Y qué dice en esencia? Pues en esencia, dice que para que un seguro de vida sea deducible de impuestos, debe cumplir requisitos muy específicos marcados en la ley. Por ejemplo. Por ejemplo, los planes personales de retiro PPR, contratados como seguro de vida, son deducibles, pero el beneficio, la suma asegurada o el fondo acumulado, se debe recibir a partir de los 65 años o por invalidez. Ok, la edad de retiro. Exacto. También los seguros de supervivencia, como un total puro, pagados por uno mismo pueden ser deducibles si el plazo es de al menos 5 años. Y los seguros colectivos que paga el empleador para sus trabajadores, cubriendo muerte o invalidez, también pueden tener beneficios fiscales para la empresa, pero bajo ciertas reglas muy específicas. Entonces, no es cualquier seguro de vida. No para nada. Es un área, la verdad, compleja y que cambia. Lo mejor es siempre revisar las condiciones específicas del plan que te ofrecen y consultar la ley vigente o a un asesor fiscal. Definitivamente. Bueno, para cerrar ya la sección de vida, hablemos de las coberturas y beneficios adicionales. ¿Qué son? Son como extras opcionales que le puedes añadir a tu plan básico de vida para tener más protección. Ok. Tienen su propio costo adicional y su propia suma asegurada, que nunca puede ser mayor a la del plan básico. Y un punto importante. Estos beneficios adicionales no generan valores garantizados como la reserva matemática. ¿Y cómo los agrupa el manual? Los agrupa principalmente por el tipo de riesgo que cubren. Están los que cubren por accidente. ¿Cómo cuáles? El más común es la muerte accidental, MA, que paga una suma asegurada adicional, a veces doble o triple que la básica, si falleces a causa de un accidente y dentro de un plazo corto, usualmente 90 días después del accidente. Ok. También está la muerte accidental colectiva, MAC, que paga todavía más, a veces el doble de la MA, si el accidente ocurre en circunstancias específicas como transporte público, elevador público, incendio del edificio público, etc. Ya. Y las pérdidas orgánicas, PO, que pagan un porcentaje de la suma asegurada si a causa de un accidente pierdes un miembro, mano, pie, la vista, etc. Hay una tabla llamada escala A que dice qué porcentaje corresponde a cada pérdida. Entiendo. ¿Qué otro tipo de beneficios hay? Están los que cubren por invalidez total y permanente ITP, ¿Cómo se define la invalidez aquí? como la incapacidad, por enfermedad o accidente, para desempeñar tu trabajo habitual u otro compatible con tus conocimientos y aptitudes. Requiere un periodo de espera para confirmarla, usualmente 6 meses, salvo pérdidas muy graves como la ceguera total o amputaciones mayores. Y tiene límites. Sí, tiene límites de edad para contratarla, típicamente entre 16 y 55 años, y la cobertura se cancela automáticamente a los 60 o 65 años, según la póliza. ¿Y qué paga este beneficio? Puede ser de 3 formas. La exención de pago de primas, EPP,
donde si te invalidas, ya no tienes que seguir pagando las primas de tu seguro básico ni de los demás beneficios. Ah, eso está muy bien. Sí. O una indemnización por invalidez, que es un pago único de la suma asegurada contratada para este beneficio. O también una renta mensual por invalidez, que te paga una cantidad cada mes mientras dure la invalidez. Ok, varias opciones. Sí. Y además, el manual menciona algunos beneficios adicionales sin costo que algunas aseguradoras ofrecen después de que la póliza tiene cierta antigüedad, usualmente 2 años. ¿Cómo cuáles? Como un anticipo para gastos funerarios, que pagan rápido al comprobar el fallecimiento. O un anticipo por enfermedad terminal, si te diagnostican una enfermedad con esperanza de vida menor a 1 año. Entiendo. Y muy importante, supongo, las exclusiones. ¿Qué no cubren estos beneficios adicionales? Exacto. Las exclusiones son clave. El manual las divide en absolutas y relativas. A ver, Las absolutas son riesgos que nunca se cubren, ni pagando extra. Por ejemplo, lesiones autoinfligidas, intento de suicidio, accidentes por estar bajo influencia de alcohol o drogas no prescritas, participar como provocador en riñas o cometer actos delictuosos, guerra, servicio militar, trastornos mentales. ok, esas son lógicas. ¿Y las relativas? Las relativas son riesgos que normalmente están excluidos, pero que podrían cubrirse si los declaras al contratar y pagas una extra prima. Por ejemplo, volar en aviones no comerciales, participar en carreras de autos o motos, practicar deportes peligrosos como paracaidismo, buceo, alpinismo, etc. Si no los declaras y tienes un accidente haciendo eso, no te cubren. Importantísimo declarar todo eso, entonces. Fundamental. Oye, ¿y si ocurre el siniestro, digamos el fallecimiento, cómo se paga la suma asegurada a los beneficiarios? El manual indica que el asegurado en vida, si es un total o un plan con ahorro, o los beneficiarios al ocurrir el fallecimiento, pueden elegir cómo recibir el dinero. Hay varias opciones. ¿Cuáles son? La más común es el pago único, recibir toda la suma asegurada en una sola exhibición. Ok, Otra opción es convertir esa suma asegurada en pagos en rentas. Puede ser una renta vitalicia, mientras viva el beneficiario, una renta vitalicia pero con un periodo de garantía. Si el beneficiario muere pronto, se sigue pagando a sus herederos por el tiempo garantizado. O una renta temporal, por un número fijo de años. para administrar mejor el dinero quizá. Exacto, para que dure más o para asegurar un ingreso constante. Y una tercera opción es establecer un fideicomiso. ¿Un fideicomiso? Sí, donde el asegurado fideicomitente deja instrucciones para que una institución fiduciaria, que puede ser la propia aseguradora para recursos de seguros, administra la suma asegurada en beneficio de los fideicomisarios, los beneficiarios, según las reglas que haya dejado. Ah, mira, eso da mucho control. Da mucho control post-mortem. Sí, para reclamar, pues generalmente piden la póliza original, el acta de defunción, acta de nacimiento del asegurado para comprobar edad, identificaciones oficiales de los beneficiarios. Lo básico. Sí, y si fue un accidente, homicidio o suicidio, pues las actuaciones del Ministerio Público son indispensables. Si es por invalidez, pues el dictamen médico correspondiente. Muy completo el panorama de vida, la verdad, muchísima información clave en esta primera parte del manual. Sí, es la base de todo. Ahora, ¿qué te parece si cambiamos de tercio y nos vamos a la unidad 2, la operación de accidentes y enfermedades? El manual aquí distingue 3 ramos, ¿verdad? Así es, 3 ramos importantes: accidentes personales, gastos médicos mayores y salud. Empecemos por el primero, accidentes personales, AP. Ya tocamos algo al hablar de beneficios adicionales en vida, pero aquí es el producto principal. ¿Cuál es la definición clave de accidente para este seguro? Es muy similar, pero vale la pena repetirla. El manual lo define como un acontecimiento que proviene de una causa externa, súbita, fortuita y violenta, que es ajena a la voluntad del asegurado, y que le produce la muerte o lesiones corporales dentro de un plazo específico después del evento, usualmente 90 días. La clave es externa y ajena a la voluntad, ¿no? Que no sea una enfermedad ni algo provocado. Exactamente. Esa es la esencia del seguro de accidentes personales. ¿Y qué factores pesan más para calcular el costo y decidir si aceptan asegurar a alguien en AP? Aquí, a diferencia de vida, donde la edad es reina, en accidentes personales el factor rey es la ocupación. ¿La ocupación? Sí, se clasifica según la peligrosidad. Hay categorías, usualmente de la A, trabajo de oficina, bajo riesgo, hasta la J, actividades muy riesgosas como minería, construcción en alturas, etc. A mayor riesgo de la ocupación, mayor la prima. ¿Qué más influye?
También los deportes que se practican, sobre todo los considerados extremos o de alto riesgo. La edad también influye. Puede haber recargos o límites de aceptación después de cierta edad, digamos 60 o 65 años. La relación estatura-peso también se considera. Y el monto de la suma asegurada que se solicita debe guardar relación con los ingresos de la persona. ¿Y el sexo? Mencionaste que en vida sí importa. Curiosamente, en accidentes personales, el sexo no suele ser un factor relevante para la tarificación. Se considera que el riesgo de accidente está más ligado a la actividad que al género. Interesante diferencia. ¿Y qué coberturas son las típicas en un seguro de accidentes personales como producto individual? La cobertura básica, fundamental, es la muerte accidental. Si falleces por un accidente cubierto, se paga la suma asegurada. Ok. ¿Y qué más se puede añadir? Se pueden añadir varias coberturas adicionales. Una muy común son las pérdidas orgánicas, igual que en vida, que te indemnizan con un porcentaje de la suma asegurada si pierdes un miembro, la vista, el oído, etc., a causa del accidente. Aquí a veces se usan dos escalas, la A y la B. La B suele ser más amplia, cubre más tipos de pérdidas. Ya. Pida trabajar, te pagan una cantidad diaria por un periodo determinado. Puede ser por incapacidad total, no puedes hacer nada de tu trabajo, o parcial, puedes hacer algo pero no todo. Hay límites de días para cada una. ¿Cómo cuántos días? Varía, pero puede ser hasta 1.460 días, 4 años, para la total y unos 182 días, 6 meses para la parcial, por ejemplo. Ok. ¿Algo más? Sí, otra cobertura muy útil es el reembolso de gastos médicos por accidente. Esta te reembolsa los gastos que tengas por atención médica debido específicamente a ese accidente. Honorarios médicos, hospitalización, medicinas, estudios, incluso prótesis u órtesis necesarias por el accidente y ambulancia terrestre. Todo hasta el límite de la suma asegurada contratada para este beneficio. ¿Tiene algún requisito especial? Sí, tanto para la incapacidad diaria como para el reembolso de gastos médicos, es requisito fundamental recibir atención médica dentro de un plazo corto después del accidente. El manual menciona generalmente 10 días. Y el periodo para seguir reclamando gastos médicos suele ser de 365 días desde el accidente. Importante ese detalle del plazo para atenderse. Oye, ¿y las exclusiones clave en APE? ¿Son las mismas que vimos en los beneficios de vida? Son muy parecidas, sí. Hay riesgos que, como decíamos, sí se podrían cubrir pagando una extra prima y declarándolos expresamente. Volar como pasajero en vuelos no comerciales, ser piloto o tripulante, participar en carreras de autos o motos, practicar deportes de alto riesgo. Ok, eso se podrían cubrir. ¿Y los que no? Los que están excluidos totalmente, según el manual, son cualquier tipo de enfermedad o padecimiento. Esto es seguro de accidentes, no de enfermedad. Participar en servicio militar o actos de guerra. El homicidio intencional, el suicidio o la mutilación voluntaria. Tampoco cubren hernias, salvo que sean consecuencia directa y violenta del accidente, envenenamientos, excepto los accidentales por gases o vapores, abortos, salvo el accidental, practicar deportes de forma profesional. ¿Infecciones? Las infecciones tampoco, a menos que sean resultado directo de una herida sufrida en el accidente cubierto. Y claro, participar como provocador en riñas o cometer actos delictuosos. Queda claro. ¿Y cómo se contratan estas pólizas? ¿Solo individuales? No. Pueden ser individuales, pero también familiares, cubriendo a varios miembros de la familia bajo una misma póliza, o colectivas, para grupos, como empleados de una empresa o miembros de una asociación. ¿Y la vigencia? La vigencia normal es anual renovable, pero también son muy comunes las pólizas de corto plazo para cubrir un periodo específico, como un viaje, un evento deportivo, etc. Pueden durar desde 3 días hasta 330 días, por ejemplo. Estas de corto plazo usualmente no permiten pagar la prima en fracciones, y existen pólizas específicas para viajes y viajes aéreos que combinan varias de estas coberturas de AP. Perfecto. Muy bien explicado accidentes personales. Ahora, el siguiente ramo que menciona el manual. Gastos médicos mayores, GMM. Este es súper común. Muchísima gente lo tiene o busca tenerlo. ¿Cuáles son los conceptos esenciales que maneja el manual aquí? Hay varios términos clave, ¿no? Sí, en GMM hay un vocabulario específico que es fundamental dominar para entender cómo funciona la póliza. El manual destaca varios. A ver. Primero, enfermedad. Pues cualquier alteración de la salud que requiera diagnóstico o tratamiento médico o quirúrgico. Ok, la definición básica. Luego, un concepto crucial, preexistencia.
Se refiere a cualquier enfermedad o padecimiento que ya había sido diagnosticado o por el cual ya habías recibido tratamiento, o que ya presentaba síntomas antes de que contrataras la póliza o antes de tu fecha de inicio de vigencia. ¿Y esas se cubren? Generalmente no. La preexistencia es la exclusión más importante y común en GMM. Es vital declarar todo tu historial médico al solicitar la póliza. Ujú. ¿Qué más? Este es un tiempo que debe transcurrir desde que inicia la vigencia de tu póliza para que la aseguradora te cubra ciertos padecimientos específicos. No aplica para accidentes, pero sí para muchas enfermedades. ¿Cómo cuáles? Varía por aseguradora, pero ejemplos comunes son 1 año para cirugías de nariz, varices, hemorroides, 2 años para padecimientos ginecológicos, problemas de columna vertebral, rodilla, a veces hasta 5 años para SIDA, si es que está cubierto. Hay que revisar bien esos periodos. Fundamental. Luego está la antigüedad. Es el tiempo que llevas asegurado de forma ininterrumpida en una póliza de GMM. A veces, si te cambias de aseguradora, te pueden reconocer la antigüedad que tenías en la otra compañía. ¿Y eso para qué sirve? Principalmente para eliminar o reducir los periodos de espera para ciertas enfermedades. Pero mucho ojo, reconocer antigüedad no significa que te vayan a cubrir preexistencias que no declaraste en la nueva solicitud. Es solo para los periodos de espera. Buen punto. ¿Qué otros conceptos? La suma asegurada. Es el límite máximo de dinero que la aseguradora pagará por cada enfermedad o accidente cubierto que sufras. Puede ser un monto fijo por padecimiento o un monto máximo anual o vitalicio. ¿Y si me acabo la suma asegurada de una enfermedad? Lo bueno y que el manual resalta es que la suma asegurada generalmente se reinstala automáticamente para padecimientos nuevos que no estén relacionados con el anterior. O sea, tienes un nuevo bote de dinero para cada nueva enfermedad o accidente. Ah, eso es importante. Sí. Luego, el deducible. Es una cantidad fija de dinero que corre por tu cuenta por cada enfermedad o accidente. La aseguradora empieza a pagar solo después de que tus gastos superan ese deducible. Siempre se paga. Se paga una vez por cada padecimiento o evento, aunque es muy común que en caso de accidente muchas pólizas eliminen el deducible o lo reduzcan. Ok. ¿Y el coaseguro? El coaseguro es un porcentaje de los gastos totales ya después de haber restado el deducible, que también corre por tu cuenta, por ejemplo, un 10% o 20%. ¿Y por qué existe el coaseguro? Ayuda a que el asegurado participe en el costo y, en teoría, use los servicios médicos de manera más consciente y evite abusos. Tiene un límite máximo anual, eso sí. Ya veo. Y finalmente, el gasto usual y acostumbrado, GAU, o la tabla de honorarios quirúrgicos, THQ, es la base que usa la aseguradora para determinar cuánto es razonable pagar por los honorarios de los médicos y cirujanos en una determinada región geográfica. Si tu médico cobra más que eso, la diferencia podría correr por tu cuenta. Otro punto a revisar bien. Entendido. ¿Y la estructura de la cobertura? ¿Normalmente es solo para México? La cobertura básica de la mayoría de las pólizas de GMM en México es nacional. O sea, te cubre en cualquier parte del país. ¿Se puede ampliar? Sí, puedes añadir coberturas adicionales. Una es la emergencia en el extranjero. Esta te cubre solo si tienes una urgencia médica real que ponga en peligro tu vida o un órgano mientras estás de viaje fuera de México. Opera por reembolso y tiene un límite específico. ¿Y si quiero irme a tratar al extranjero? Para eso necesitas la cobertura de gastos en el extranjero. Esta es más amplia. Te permite programar tratamientos médicos o cirugías fuera de México, usualmente para padecimientos serios. Tiene sus propias condiciones, deducibles y coaseguros, que suelen ser más altos. Entendido. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué tipo de gastos médicos sí cubre típicamente GMM y cuáles son las exclusiones más notorias? El manual debe detallar esto bien. Sí, lo detalla. A ver, como gastos cubiertos generalmente están los honorarios de médicos, cirujanos, anestesiólogos, incluyendo consultas, los gastos de hospitalización, cuarto privado estándar, alimentos, sala de operaciones, recuperación, terapia intensiva. Ok. También cubre aparatos ortopédicos y prótesis que se necesiten por la enfermedad o accidente cubierto, tratamientos de rehabilitación física, tratamientos reconstructivos necesarios por un accidente cubierto, gastos dentales solo si son consecuencia de un accidente cubierto, Ajá. estudios de diagnóstico, laboratorios, rayos X, tomografías, resonancias, medicamentos comprados dentro o fuera del hospital con receta, oxígeno, transfusiones de sangre, trasplante de órganos,
Cubre los gastos del asegurado que recibe el órgano, no los del donador ni la búsqueda del órgano. ¿Y los bebés? Los padecimientos congénitos del bebé pueden cubrirse, pero solo si el bebé nace cuando la madre ya tiene al menos 10 meses asegurada de forma ininterrumpida en la póliza. Y ambulancia terrestre. Eso es bastante. ¿Y la maternidad? Partos. La maternidad como tal, o sea, el parto normal o la cesárea sin complicaciones, generalmente está excluida en GMM. Lo que sí suelen cubrir son ciertas complicaciones del embarazo específicas, como embarazo extrauterino, eclampsia, mola hidatiforme, fiebre puerperal. Hay que revisar muy bien qué complicaciones cubre cada póliza. Ok, maternidad como tal, no. ¿Y qué otros gastos están excluidos? Hay una lista larga. Gastos excluidos comunes son lentes de contacto o armazón, aparatos auditivos, abortos que no sean por una complicación cubierta, ambulancia aérea salvo convenio expreso, chequeos médicos preventivos o exámenes de rutina, check-ups, curas de reposo, estancias en asilos o balnearios. Complicaciones de tratamientos que estaban excluidos desde el principio. Reposición de prótesis que ya tenías antes de contratar. Lesiones sufridas bajo influencia de alcohol o drogas no prescritas. Y el suicidio o intento de suicidio y sus consecuencias. ¿Y hay tratamientos específicos que no cubran? Sí, también hay tratamientos excluidos. Tratamientos psiquiátricos o psicológicos, salvo a veces una primera evaluación. Tratamientos dentales, de encías, de articulación temporomandibular, excepto por accidente. Cirugías o tratamientos estéticos o plásticos, salvo los reconstructivos por accidente. Tratamientos para calvicie, obesidad, control de peso. Ya. Quelaciones, acupuntura, iridología, homeopatía y medicinas alternativas en general. Tratamientos experimentales o en investigación. Y tratamientos para alcoholismo o drogadicción. ¿Y enfermedades como tal? También hay enfermedades excluidas. Las preexistentes, como ya dijimos, las congénitas, salvo la excepción del bebé nacido en vigencia. Las hereditarias a menudo también. Tratamientos para corregir la vista, miopía, astigmatismo. La circuncisión, salvo que sea por una enfermedad cubierta. O en el seguro de salud, que es diferente. Lunares y nevus, a menos que sean malignos. Es una lista larga de exclusiones. Hay que leer muy bien las condiciones. Definitivamente. Conocer las exclusiones es tan importante como conocer las coberturas. Totalmente. ¿Y cómo opera un siniestro en GMM? Si necesito usar el seguro, ¿qué hago? Lo primero, siempre, es avisar a la aseguradora lo antes posible. La mayoría de las aseguradoras tienen una red de proveedores médicos, hospitales, médicos, laboratorios con los que tienen convenio. Usar la red suele facilitar las cosas. ¿Y cómo me pagan? Hay dos formas principales de indemnización, según describe el manual. El reembolso. Yo pago primero. Sí, tú pagas todos los gastos médicos y luego presentas las facturas y comprobantes a la aseguradora para que te reintegre lo que proceda, después de aplicar el deducible y el coaseguro. Ok. ¿Y la otra forma? El pago directo. En este caso, la aseguradora paga directamente al hospital o al médico de la red. Para que opere el pago directo, usualmente se requiere que sea una hospitalización mayor a 24 horas o una cirugía ambulatoria que haya sido programada y autorizada previamente por la aseguradora. Y claro, que la prima esté pagada. Eso suena más cómodo. Sí, evita que tengas que desembolsar grandes cantidades. También existe la opción de programación de cirugías, donde mandas la información antes para que la aseguradora autorice y coordine el pago directo. ¿Y qué documentos necesito? Generalmente, los comprobantes fiscales, facturas a nombre del asegurado, recetas médicas, estudios de laboratorio y gabinete, y un informe médico detallado llenado por el doctor tratante, además del formato de aviso de accidente o enfermedad de la aseguradora. ¿Y hasta cuándo me cubren una enfermedad? La cobertura para un padecimiento específico termina por varias razones. Por el alta médica definitiva, si se agota la suma asegurada contratada para ese padecimiento o si termina el periodo máximo de indemnización que marque la póliza. Por ejemplo, algunos planes cubren los gastos de una misma enfermedad por un máximo de 2 años desde el primer gasto. Entendido. Cubrimos GMM. Nos queda un último ramo según el manual. El seguro de salud, operado por las ICES, Instituciones de Seguros Especializadas en Salud. ¿Cuál es la gran diferencia con GMM, según el manual? La diferencia conceptual y es clave es el enfoque. GMM, como vimos, se enfoca principalmente en pagar la cuenta cuando ya te enfermaste o accidentaste, es decir, en la restauración de la salud. Ok, ¿y el seguro de salud?
El seguro de salud operado por estas ICES tiene un enfoque dual, mucho más integral. Se enfoca tanto en la prevención de enfermedades, mantenerte sano, detectar padecimientos a tiempo, como en la restauración de la salud cuando se pierde. O sea, más preventivo. Mucho más énfasis en lo preventivo, sí. Y estas ICES tienen una regulación particular. Son autorizadas por la Secretaría de Hacienda, SHCP, como las demás aseguradoras. Pero en la parte de la calidad y prestación de los servicios médicos que ofrecen, son supervisadas por la Secretaría de Salud. Ah, doble supervisión. El manual menciona organismos relevantes aquí, CONAMED y CONDUCEF. Exacto. Destaca esos dos. La CONAMED, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, es la instancia a la que puedes acudir si tienes una queja sobre la calidad de la atención médica que recibiste a través de la ICE. Ok, ¿para temas médicos? Sí. Y la CONDUCEF, como para cualquier producto financiero, es para resolver controversias contractuales con la ICE, la aseguradora de salud. Por ejemplo, si no estás de acuerdo con la aplicación de una condición de la póliza. Además, el manual también lista los derechos de los pacientes, que son importantes conocerlos. Como el derecho a la información, al consentimiento. Exacto. Acceso al expediente, trato digno, confidencialidad, consentimiento informado, poder obtener una segunda opinión, elegir libremente al médico dentro de la red, etc. Bien, hay conceptos específicos del seguro de salud que no vimos en GMM. Sí, hay algunos términos propios que usa el manual para salud. El copago. ¿No es lo mismo que el coaseguro? No exactamente. El copago es una cantidad fija, generalmente pequeña, o un porcentaje bajo, que pagas cada vez que utilizas un servicio específico, como una consulta médica, un estudio de laboratorio, etc. Es una participación por uso, diferente al coaseguro de GMM, que es sobre el total de gastos. Ya, por cada servicio. Sí. Otro concepto importante es la organización por niveles de atención. ¿Cómo es eso? Se estructura generalmente en dos niveles. El primer nivel o nivel de contacto, que es la puerta de entrada. Se enfoca en la prevención, el mantenimiento de la salud, la atención básica. Aquí está el médico familiar, el pediatra, el ginecólogo a partir de cierta edad, a veces un cirujano general para cosas básicas. Incluye detección temprana, fomento a la salud, vacunación, servicio dental preventivo. Ok, lo básico y preventivo. Exacto. Y luego el segundo nivel, que ya es para la medicina curativa o terapéutica. Aquí entran las especialidades médicas, cardiología, oncología, etc. Los diagnósticos más especializados, tomografías, resonancias, la rehabilitación más compleja, la hospitalización y la cirugía especializada. El acceso a este nivel suele ser a través de una referencia del médico de primer nivel, aunque a veces haya acceso directo a especialistas. Entiendo la estructura. También distinguen entre urgencia médica, cuando está en peligro la vida, un órgano o una función de forma inmediata, y emergencia médica, cuando se requiere atención rápida pero no hay peligro inminente. ¿Y el reembolso? ¿Existe aquí? El reembolso en el seguro de salud es mucho más limitado que en GMM. Procede solo en casos muy específicos que justifiquen no haber usado la red de la ICES. Por ejemplo, una urgencia real donde no había proveedores de la red cerca, una saturación comprobada de los servicios de la red, falta de disponibilidad de algún servicio necesario, o a veces para una segunda opinión si hubo un error diagnóstico comprobado. Y se reembolsa la diferencia entre lo que pagaste y lo que la ICES le hubiera pagado a su proveedor, según sus tabuladores. Muy restringido, entonces. Sí, la idea es usar la red de la ICES siempre que sea posible. ¿Y las coberturas principales que ofrece el seguro de salud? ¿Qué lo diferencia de GMM en cuanto a lo que cubre? Pues las coberturas giran en torno a esas funciones. Prevención, medicina preventiva, chequeos periódicos, vacunas. Curación, diagnóstico, tratamiento médico y quirúrgico, hospitalización para restaurar la salud. ¿Y qué incluye que GMM no? Lo más distintivo es que el seguro de salud sí suele incluir servicios que GMM típicamente excluye. El ejemplo más claro es la maternidad completa, seguimiento del embarazo, atención del parto normal o cesárea. Ah, eso sí es una gran diferencia. Sí, también suelen cubrir la circuncisión por diversas causas médicas, no solo por enfermedad. Y ofrecen tratamientos dentales básicos más allá de los accidentales, como limpiezas, aplicación de flúor, resinas simples, extracciones.
Es un enfoque más integral de la salud. Queda muy clara la diferencia de enfoque. Bueno, hemos recorrido muchísimo terreno, siguiendo de cerca este manual de riesgos individuales del seguro de personas. Desde todos los fundamentos de vida, sus cálculos, las reservas, los valores garantizados, las condiciones generales. Sí, la verdad es que vida es muy extenso. Hasta meternos en las complejidades de los seguros de accidentes personales, gastos médicos mayores y ahora esta visión del seguro de salud. Sin duda. Cubrimos las definiciones clave, los tipos de planes, las coberturas básicas, las adicionales, las exclusiones que son tan importantes y los procesos en caso de siniestro para cada ramo. Y es vital recordar, como el propio manual señala al inicio, que todo esto que platicamos se basa en el deber ser, ¿no? En lo que dictan la ley sobre el contrato de seguro y otras normativas mexicanas. Es un reflejo de las bases técnicas y legales. Exactamente. Es una guía para entender cómo deberían funcionar estos seguros conforme a la regulación y las prácticas estándar que presenta en Bursa en este material. Esperamos que esta revisión detallada, pues, sea una herramienta útil para quien necesite estudiar y profundizar en estos temas. Tener claridad aquí es esencial, ya sea para fines profesionales, para presentar un examen de certificación o simplemente para tomar decisiones personales más informadas al contratar un seguro. Totalmente de acuerdo. Y quizá como una reflexión final, después de ver tanto detalle técnico, tanta condición, tanta exclusión, queda la pregunta, ¿no? ¿Cómo impacta realmente nuestras decisiones y sobre todo en nuestra tranquilidad financiera el entender a fondo estas condiciones? El saber que sí cubre, pero quizá más importante, que no cubre un seguro. Es una buena pregunta. Sí, porque más allá de la teoría que acabamos de desglosar, ¿cómo se traduce este conocimiento en seguridad real frente a los imprevistos de la vida? Es algo sobre lo que creo vale la pena reflexionar después de estudiar a fondo un manual como este.